Vamos a hacer un breve resumen. Ya habíamos avanzado sobre la química. Estamos desarrollando la semana número 1. Química, como es tan grande, hay que dividirlo en ramas, las ramas de la química. La química se divide en química orgánica, química inorgánica, físico-química, química analítica, bioquímica. ¿Qué estudia la química orgánica? La química orgánica se encarga del estudio del carbono. Profe, ¿y los demás elementos químicos quién lo estudia? Si la química orgánica se encarga del estudio del carbono, los demás elementos químicos son estudiados por la química inorgánica. La fisicoquímica se encarga del estudio de las leyes. Las leyes. Habíamos mencionado que en la naturaleza y en química hay muchas leyes, como la ley de gases, la ley de Lavoisier, ¿no? La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. La química analítica. La química analítica es aquella que va a identificar y cuantificar. Cuando identifica es la química cualitativa, te está identificando la sustancia que no conoces. Y la química analítica cuantitativa es aquella que cuantifica, te dice cuánto hay. Por ejemplo, acá tenemos el metano. En carbono tenemos porcentaje de carbono un 75%, porcentaje de hidrógeno en un 25%. Muy bien. 5. La bioquímica. ¿Qué estudia la bioquímica? La bioquímica estudia a las macromoléculas. Eso estudia la bioquímica, las macromoléculas. ¿Y a quiénes llamamos macromoléculas? El ADN, el ARN, ¿no? Los lípidos, las proteínas, son macroestructuras. ¿Sí? Y eso es las ramas de la química. Luego tenemos el método científico. El método científico es un conjunto de pasos que me sirven para llegar a una teoría o a una ley. En un primer momento tenemos un fenómeno que podemos observar. Entonces, la observación. Cuando yo observo un fenómeno, lo primero que trato es darle una explicación. Entonces, cuando tú tratas de explicar un fenómeno que estás observando, esa explicación tentativa del fenómeno se llama hipótesis. Ahora, la hipótesis puede ser verdadera o puede ser falso. Entonces, una hipótesis puede ser verdadera o falso. Sí. ¿Cómo sabes si es verdadero o falso? Tienes que experimentar. Y la experimentación te va a ayudar a saber si esa hipótesis es verdadera o falsa. Si la experimentación no concuerda con la hipótesis, significa que no es correcta, entonces es falsa. Y hay que reformular y crear una nueva hipótesis. Y así hasta que la experimentación y la hipótesis coinciden. Si coinciden, ya puedes concluir algo. Tus conclusiones se pueden convertir en una teoría o en una ley directamente. Y vamos a saber qué es una ley porque lo podemos expresar en una ecuación matemática. Hay muchas ecuaciones matemáticas que se usan en química. Entonces la ley, ¿no?, se puede expresar matemáticamente o a través de una frase o un enunciado. Bien, pasamos a otro punto. Como nosotros sabemos y como las teorías lo afirman, hay una teoría que nos dice que antes todo era energía. Es decir, todo lo que conocemos actualmente, la carpeta, la pared, la silla, el techo, todo lo que conocemos antes era energía. Esta teoría se conoce como la teoría del Big Bang. En esta teoría se afirma que todas las estrellas, las galaxias, estaban en un pequeño centro de energía. Este centro de energía va a perder estabilidad y se va a expandir, va a explotar. Y al expandirse el universo se va a enfriar, de tal forma que en el enfriamiento de este universo van a aparecer las primeras partículas como los quarks. Los quarks, 3 quarks, se van a asociar para formar un protón. El protón va a servir para formar átomos de hidrógeno. El átomo de hidrógeno va a servir como combustible para las estrellas. Un día, debido a esos choques atómicos moleculares, el Sol se encendió. ¿Se prendió? Tuvo que prenderse un día el Sol. Y así el polvo estelar, el polvo cósmico, se agrupó y formó los planetas, y hasta llegar hasta nuestra época, el día de hoy, que conocemos la materia tal como es.
El día de hoy vamos a clasificar esta materia. Por acá tenemos la materia. ¿Cómo se clasifica la materia? Como una sustancia o como una mezcla. Así es. La materia se clasifica como sustancia o mezcla. Profesor, ¿cómo voy a diferenciar una sustancia de una mezcla? Por la composición. En la sustancia, la composición es fija, constante, definida. Mientras que en una mezcla, la composición es variable. Entonces podemos diferenciar una sustancia de una mezcla por su composición. Pondremos por acá entonces, en una sustancia, ¿cómo es la composición? La composición es constante o fija, o mejor dicho, definida. Mientras que en la mezcla la composición es variable. Composición variable. Ahí está. Entonces, si yo quiero diferenciar entre una sustancia y una mezcla, me baso en la composición. En la sustancia su composición es constante o fija. En la mezcla su composición es variable. Ahora, las sustancias también se definen como sustancias puras. Es pura. Si es una sustancia pura, hay dos posibilidades de sustancia pura. La elemental, sustancia pura elemental, y sustancia pura compuesto. Un compuesto, el compuesto. Así es. Ahora, los elementales se diferencian del compuesto en lo siguiente. Los elementales están formados por un solo tipo de átomos. Es decir, por ejemplo, X. X representa un átomo y es un solo tipo de átomo. En cambio, el compuesto mínimo debe tener dos átomos diferentes, es decir, un XY. Acá hay un átomo y otro átomo. Ambos son diferentes. Él es diferente de él. Entonces, así voy a diferenciar un elemental de un compuesto por el tipo de átomo. Cuando hay un solo tipo de átomo, ¿qué va a ser? Elemental. Y si hay dos átomos diferentes, va a ser un compuesto. Dentro de los elementales están los metales y los no metales. Por ejemplo, recordemos algunos metales. Yo sé que tú te acuerdas de algunos metales. Ejemplo, el más conocido, el oro. Ahí está el oro. La plata, el cobre, el hierro, y así podemos continuar. Metales. Como puedes observar, AU representa a los átomos de oro, AG representa a los átomos de plata, CU representa a los átomos de cobre, Fe representa a los átomos de hierro, y se le clasifica como elemental. Estos son elementos. No metales. Por ejemplo, tenemos al oxígeno, tenemos al nitrógeno, tenemos al hidrógeno, tenemos al azufre octatómico. Observa que los 8 átomos de azufre son iguales. Es la condición para ser un elemental. Está formado por un solo tipo de átomos. Para un compuesto, que está formado por 2 átomos diferentes. Acá tenemos, hay 2 posibilidades también. Compuesto iónico o compuesto covalente. ¿Y cuál es la diferencia? Veamos. El compuesto iónico es de la forma XY y el compuesto covalente también es de la forma XY. Ahí está, XY para el iónico, XY para el covalente. Profesor, eso es lo mismo. Un momento. Estos átomos se están uniendo mediante un tipo de enlace. ¿Qué enlace tenemos acá? Un enlace iónico. ¿Y qué cosa es un enlace iónico? Un enlace iónico es cuando uno de los átomos gana y el otro pierde. Profesor, ¿qué ganan y qué pierden? Electrones. Cuando los átomos ganan o pierden electrones, se forman los compuestos iónicos. Y el segundo caso es cuando ellos comparten sus electrones. Cuando ellos comparten sus electrones, se va a llamar compuesto covalente. Así es.
Entonces tenemos dos variedades de compuestos, el iónico y el covalente. Ejemplo, tenemos el compuesto iónico, por ejemplo, el cloruro de sodio. El sodio es un metal, lo ponemos por acá, el sodio, mira, Na. Entonces ahí está el sodio, es un metal. El cloro es un no metal, lo ponemos por acá al cloro por acá. Entonces podemos tener una regla que dice, cuando un metal se une con un no metal, se conforma un compuesto iónico. Ahí está, tenemos nuestro compuesto iónico. ¿Es el único? No, hay más compuestos iónicos, como el tricloruro férrico y otros más, pues, ¿no? Compuestos covalentes. Por ejemplo, tenemos el hidrógeno que se une con el cloro. Es un compuesto covalente. Ahí está el hidrógeno y ahí está el cloro. Pero el hidrógeno, observa, el hidrógeno pertenece a los no metales. Y el cloro, aquí está el cloro, también pertenece a los no metales. Entonces, cuando dos no metales se unen, forman un compuesto covalente. Por ejemplo, esta estructura. Otro podría ser el hidrógeno con el flúor. También es un compuesto covalente. El agua, H2O, es un compuesto covalente o molecular. El amoníaco, NH3, compuesto covalente. N es el nitrógeno, es un no metal. H es el hidrógeno, es un no metal. Entonces, ahí están, mira. Están formando un compuesto covalente. Creo que ha quedado claro lo que es un compuesto iónico y un compuesto covalente. Ahora pasamos a lo que es una mezcla. Por acá tenemos la mezcla homogénea y la mezcla heterogénea. En la mezcla homogénea vamos a observar una sola fase, mientras que en la mezcla heterogénea se puede observar dos fases, se puede diferenciar dos fases. En la mezcla homogénea, que es de una sola fase, también se le llama monofásico. Así es. Ejemplo de mezclas homogéneas tenemos el acero, las aleaciones, cobre más plata, cobre más zinc, las amalgamas como el mercurio más el oro, el mercurio más, aquí es la plata, mercurio más plata. Podemos poner aquí como ejemplo el alcohol medicinal, alcohol medicinal. Son ejemplos de mezcla homogénea, porque aparentan ser una. Cuando tú observas, parece que fuese una sola sustancia, pero no lo es. Hay dos, tres o más componentes. Mezcla heterogénea. Cuando se observa, hay dos fases. El ejemplo clásico, típico que se hace aquí, es del agua más el aceite. El agua y el aceite se separan. A esta separación, cuando se toma, se le considera mezcla heterogénea. Otro ejemplo de mezcla heterogénea son los minerales, como la pirita, la galena, el granito. Son ejemplos de mezclas heterogéneas. El concreto, cuando se mezcla arena, piedra chancada, agua, cemento, se obtiene el concreto. ¿Qué cosa es el concreto entonces? Una mezcla heterogénea. La ensalada, puedes tener una ensalada de fruta, una ensalada de vegetales. Las ensaladas son mezclas heterogéneas, al igual que la arena. También es una mezcla heterogénea. Y ahí tenemos pues la clasificación de mezcla. Entonces las mezclas, ¿cómo pueden ser? Homogéneas o heterogéneas. Hagamos un repaso. ¿Cómo se divide la materia? La materia se divide en sustancia y mezcla. Si es sustancia, ¿cómo la reconozco? Porque su composición es constante, fija o definida. Mezcla, la reconozco porque su composición es variable. Yo puedo cambiar las cantidades y no va a dejar de ser
una mezcla. Una sustancia se define como pura también, sustancia pura. Puede ser elemental o simple, porque más simple que ella ya no se puede obtener. Es simple ya. Y compuesto. La elemental se caracteriza por estar formado por un solo tipo de átomos. En cambio, el compuesto por dos átomos diferentes. La mezcla puede ser homogénea o puede ser heterogénea. Si es homogénea, aparenta ser una sola fase. Y si es heterogénea, hay dos fases. Se observan dos fases.